Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 28. Promesas de dolor y salvación. Resumen. Se realizan los preparativos finales. Y la bruja concluye su reflexión sobre su pasado. Reynard corrió a través del bosque, avanzando tan rápido como pudo hasta detenerse de golpe. Contemplando el paisaje ante él, dejó escapar un profundo y triste suspiro mientras negaba con la cabeza. Donde antes se alzaba una aldea, ahora solo había un pozo lleno de veneno negro, los restos del veneno de la serpiente negra, que se extendía con malévola voluntad en todas direcciones. Pero no había nadie más a quien infectar, a quien matar. Ya había aniquilado a toda la población de la aldea, y Reynard era una presa demasiado grande para él. Negando con la cabeza, Reynard dejó escapar un profundo suspiro. Subaru ya había visto escenas parecidas. 2 días antes, se topó con otra aldea en el dominio de Barielle, desierta salvo por un habitante que logró huir a lomos de un dragón terrestre. El gran conejo había llegado y los había devorado a todos. 2 días antes, él y su abuelo reaccionaron a la noticia de que la ballena blanca estaba atacando el dominio de Karsten, otra vez. Para cuando llegaron, la ballena había desaparecido, y muchos de los habitantes de la aldea habían sido eliminados, o al menos eso suponían. La aldea era demasiado grande para las 2 docenas de personas que encontraron con vida. Comprendieron que muchos simplemente habían sido borrados de la faz de la tierra. Y ahora Reynard se encontraba ante otra ciudad que había sido destruida por una de las grandes bestias maestras. Esta vez, una ubicada dentro de las propias tierras de Astrea. Habría gritado al cielo de rabia si sus protecciones divinas no hubieran actuado para calmar su corazón. Solo pudo contemplar el abismo de líquido negro y soltar un suspiro melancólico. Siento haberte fallado. No estaba seguro de si se lo decía a su propia señora, para quien había demostrado ser un instrumento impotente. No estaba seguro de si se lo decía a los ahora muertos, aniquilados por las grandes bestias maestras. No estaba seguro de si se lo decía a Subaru Natsuki, la artífice de esta tragedia, a quien sabía que había fallado de una forma que no alcanzaba a comprender. No estaba seguro de si se lo decía a todo lo anterior. De lo único que Reynard estaba seguro era de que había fracasado. Total y absolutamente. En la mansión Matters, una calma melancólica se había apoderado de la finca. La verdad había sido revelada para todos. Subaru Natsuki, el chico aparentemente inofensivo que vivía con ellos, era ahora el líder de facto del culto de la bruja. Desconocían cómo habían ocurrido estos sucesos y cómo se había producido tal transformación. Pero, una y otra vez, se confirmaba. Desde Priestella, se le había visto por todo el país, al frente de los sectarios, orquestando masacres y tragedias, anunciando la aparición de las grandes bestias. Su papel era ahora innegable. Para Garfield y Frederica, la respuesta sobre qué hacer era la más sencilla. Ninguno conocía a Subaru Natsuki más allá de lo que habían oído de él por parte de los demás habitantes de la mansión. Y la descripción que les habían dado no se correspondía con la realidad. Así que tuvieron que ignorarla. Lo que fuera, daba igual. Lo que importaba ahora era que era el arzobispo del culto de la bruja. Frederica continuó con sus tareas como de costumbre, ocupándose de lo que requería atención en la mansión. Garfield siguió entrenando, con una furia renovada. Ahora tenía un nuevo enemigo en mente, uno al que deseaba arrancarle la cabeza. Aunque mantenía las distancias con los demás, o mejor dicho, Frederica se aseguraba de que las mantuviera. Para Garfield, Subaru Natsuki era una enemiga que no merecía ni compasión ni piedad. Para los demás, la situación era mucho más compleja. Rosual permaneció en sus aposentos, absorto en su libro, buscando respuestas. Ram, cerca de allí, observó cómo su amo se sumía en el pánico. «Maldita sea, ¿cómo pudo salir todo tan mal?», exclamó, golpeando la mesa con los puños mientras temblaba. «¿Dónde me equivoqué? Seguid todas las instrucciones. El muchacho debería haber sido una herramienta a mi disposición, no un enemigo del que deshacerme». Volvió a mirar el libro, con la vista fija en él. «Y ahora mi guía es inconsistente y vaga, como si ni siquiera mi tomo de sabiduría conociera el camino correcto». Respiró hondo para intentar serenarse mientras se enderezaba en la silla. «Ram, ¿cómo está tu hermana?», preguntó. Necesitaba asegurarse de tener todas sus herramientas a mano. Comprendía que ahora mismo se trataba de una lucha por la supervivencia. Ram le devolvió la mirada y suspiró. Sí, sigue en su habitación. Se niega a salir, ni siquiera para comer. Ram le ha llevado la comida a su habitación.
Ya veo, dijo, sin decir nada más mientras se reclinaba lentamente en su asiento. Despidió a Ram con un gesto, mandando a la criada de pelo rosa a marcharse. Mientras Ram caminaba por los pasillos, podía oír los sollozos que resonaban desde la habitación de su hermana. Desde que regresaron de Priestella, no había salido de su habitación ni una sola vez. Y a través de su sinestesia, Ram casi podía sentir la desesperación de Rem golpeando su corazón sin cesar. Ram luchaba por resistir, por convertir su corazón en una fortaleza para no ser arrastrada al abismo de melancolía en el que había caído su hermana. La incredulidad, la desesperación, el odio y la confusión asolaban a Rem a cada hora de cada día. Tal era su fuerza que, aunque Ram se resistía con todas sus fuerzas, no pudo evitar sentir un profundo dolor y angustia en el pecho. Aunque no se daba cuenta de que no eran las emociones de su hermana, sino las suyas. Estúpido Basuru, ganándote el corazón de Rem, y luego dejándola así. Ram negó con la cabeza. Al igual que su amo, la Oni de cabello rosa no tenía ni idea de qué hacer. Su confusión era compartida por otra persona en la mansión. Emilia caminaba por los pasillos con desgana. No ausente, sino como ajena a todo lo que sucedía. Cumplía con sus rutinas. Comía. Estudiaba para ser gobernante. Practicaba su magia. Sin embargo, ahora todo le parecía vacío. Seguía sonriendo, seguía actuando como siempre. Pero ni siquiera ella se daba cuenta de lo devastada que estaba emocionalmente por los sucesos de Priestella. Sentía tristeza por todos los que habían muerto. Pero el vacío en su corazón no se debía a los inocentes. La verdad de sus sentimientos solo comenzó a aflorarle cuando, sentada en su habitación por la noche, después de un largo día de trabajo, se había asegurado de mantenerla ocupada. Puck se encargaba de mantenerla ocupada, pero todo trabajo tenía que terminar. Subaru, fuiste tan amable, ¿por qué haces esto? Se preguntaba. Recordaba haber llorado en su cama después de despedirlo, dejándolo en la capital. Cada noche, sus lágrimas empapaban las sábanas, sin comprender por qué se sentía tan desdichada. Pensaba que era porque había perdido a su único amigo. No se daba cuenta, y ahora jamás se daría cuenta, de que había perdido mucho más. La revelación de su traición la destrozó por dentro. Le arrancó algo fundamental que no lograba comprender. Así que continuó como antes. Cumpliendo con sus deberes, haciendo lo que tenía que hacer y lo que los demás le ordenaban. Puck se manifestó ante ella con el ceño ligeramente fruncido. Lia, deberías irte a la cama. Ella alzó la vista hacia él y sonrió al único ser con el que tenía algún vínculo emocional en este mundo. Oh. Padre, sí. Lo siento, estaba pensando en otra cosa. ¿Otra vez con Subaru? Preguntó. Ella asintió lentamente. Sí, sí. Es que, no lo entiendo. Subaru era un buen chico, ¿por qué iba a...? Su voz se apagó. Incluso pronunciar esas palabras parecía dolerle en el alma. Puck suspiró profundamente. Lia, las cosas pasan. La gente cambia. Y Subaru cambió mucho. Era buena persona, pero ya no lo es. Ahora es miembro de ese culto de brujas que quiere hacerte daño. Lentamente le acarició la mejilla con una pata. Ella se estremeció. Lo sé, pero, Subaru era bueno, es que, lo extraño. Negó con la cabeza. Lia, el Subaru que conocíamos, ya no está. Pensar en ello solo te hará daño. Por favor, intenta descansar. ¿Lo necesitas, Lia? Habló con toda la ternura que pudo. Emilia asintió lentamente. Sí, si usted lo dice, padre. Luego se metió bajo las sábanas. Puck, ¿tú también lo echas de menos? Puck hizo una pausa y lo pensó durante unos segundos. ¿El chico que era? Sí, creo que lo echo un poco de menos. El arzobispo de la Vanagloria convocó una reunión. Los distintos arzobispos estaban reunidos, sentados en sus respectivas sillas, todos menos el mencionado arzobispo de la Vanagloria. Él, en cambio, cruzó la mesa con confianza y arrogancia, con una sonrisa que lo deslumbraba. Bien, dijo, girándose para mirarlos a todos. Me alegra que hayan podido venir. Les estoy muy agradecido. Sonrió con suficiencia mientras aplaudía. Los demás arzobispos mantuvieron la compostura y no respondieron. Betelgeuse y Sirius permanecieron sentados con sus sonrisas habituales, inmóviles como estatuas, aunque Sirius temblaba levemente. Lia y Roy se mantuvieron discretos. Roy se quedó rezagado detrás de su hermano mientras Subaru se pavoneaba delante de ellos. La postura de Capella era rígida, muy distinta a su habitual actitud relajada. En ese momento, incluso parecía algo profesional. Regulus, por su parte, parecía simplemente molesto, sin siquiera sostener la mirada del arzobispo, pues era evidente que preferiría estar en cualquier otro lugar.
Así pues, ha llegado el momento de ponerle las cosas difíciles al reino, declaró Subaru con una sonrisa ansiosa. Para la semana que viene, el reino estará, bueno, no habrá desaparecido del todo, pero estará claro quién manda, comentó con un gesto despreocupado. Ah, ¿sí? ¿Tienes algo divertido en mente entonces? Preguntó Capella. A estas alturas, sabía que simplemente guardar silencio no era la mejor respuesta. Por mucho que le costara admitirlo, Subaru Natsuki podía ser un jefe razonable, y lo era, con todos los que no eran ellos. Con ellos, se desvivía por ponerlos en su sitio. Pero por eso Capella se sintió con la libertad de preguntar. En ocasiones, él ejercía cierta crueldad sobre ella, como ella lo hacía con sus hijos, precisamente porque ella hacía eso, o solía hacerlo. Se dio cuenta de que el trato que él le daba era un reflejo del que ella les daba a ellos. Por ello, empezó a tratar mejor a sus subordinados. Seguía infundiendo temor y asegurándose de que aprendieran cuál era su lugar. Pero ya no lo hacía a la ligera. Lo hacía con premeditación. Lo que a su vez significaba que cualquier violencia que Subaru ejerciera sobre ella sería intencionada y tendría consecuencias, pero no sería aleatoria. Así que se sintió con la libertad de comentar. Subaru soltó una risita. En cierto modo, sí. Pondremos en marcha 5 operaciones. No serán simultáneas, pero tendrán lugar en el transcurso de las mismas noches. Si es posible, me gustaría completar al menos 3 o 4 en una sola noche. Ah. Entregar el amor y el juicio de la bruja con tanta rapidez. ¡Qué diligentes! Exclamó Betelgeuse. En realidad, todos se alegraron de que esto terminara pronto. Ser manipulados y recibir instrucciones tan detalladas como en Priestella les resultaba molesto. Pero, al mismo tiempo, los resultados hablaban por sí solos. Así es. Seguirán mis órdenes al pie de la letra, ya que los acompañaré a todos en estas misiones. Atacaremos los campamentos de los candidatos a dragón. Los exterminaremos, al menos en su mayoría, les explicó. Para ellos, era algo personal. Resultaba dolorosamente obvio. Pero, al mismo tiempo, el Evangelio respaldaba sus acciones, así que no cuestionarían en absoluto esa indulgencia. ¿Eh? ¿Así que vas a ensuciarte las manos con esto, Su? Preguntó Lie. Así es, explicó con una sonrisa mientras seguía paseando alrededor de la mesa. Cada uno de ustedes formará parte de un equipo de ataque. Betelgeuse y Sirius irán juntos. Lie y Roy, obviamente también formarán un equipo. Regulus irá solo. Capella, irás con Elsa, Meili y cualquier otro de tus hijos que quieras. A cada uno se le asignará un campamento, excepto el campamento Felt. Suspiró. Debido a la presencia de Reynard, tendremos que colaborar en ese. Pero Pandora y yo estaremos al mando, explicó al grupo. Todos escucharon en silencio, sin cuestionar nada, sin atreverse a contradecir. La presa sería repartida entre ellos y luego tomada según su voluntad. Estaba claro que servirían como armas vivientes en esta batalla, y nada más. Les daré a cada uno una idea del plan y los guiaré desde el terreno. Tendrán que ser muy cuidadosos con todo esto, ya que aún hay cosas que podrían salir muy mal, explicó al grupo. No están exentos de trucos. Así que tengan cuidado, y entonces los guiaré a la victoria. Alzó el puño al cielo en una audaz declaración. Continuaron mirándolo, con el miedo ya grabado en sus corazones, impidiéndoles interrumpir de cualquier manera. Su mirada se posó entonces en ellos, examinándolos a cada uno. Volvió al borde de la mesa y se dejó caer en su asiento. Eso es todo. Pueden irse. Prepárense para mudarse dentro de 3 días. Siguió mirándolos fijamente. Al darse cuenta de que no había nada más que decir, los arzobispos comenzaron a salir lentamente de la sala uno por uno, dejando a Subaru Natsuki sola en la sala de reuniones. Parece que finalmente estás listo para tu venganza, mi amado tesoro, dijo Pandora, apareciendo ante él. Se encogió de hombros. Sí. Solo queda el final. Se recostó y miró al techo. Reflexionó mucho sobre sus propias emociones. Tenía que hacerlo, ya que debía justificarse de alguna manera. No se trata tanto de vengarme, ni de querer hacerles daño, sino más bien de mi propia satisfacción. Ya no puedo dejarlos en paz. ¿Satisfacción? Inclinó la cabeza mientras se sentaba en su regazo. Sí. Quiero joderlos. Quiero destruirlos como ellos me destruyeron a mí. Ya ni siquiera es ira ni nada parecido. Es una necesidad. Quizás sea más bien gula. Quiero ponerlos en el lugar en que me pusieron a mí. Quiero reducirlos a la monstruosidad que son y mostrarles ese espejo. ¿Acaso se creen superiores? ¿Superiores a la escoria?
Quiero arrebatarles todo lo que tienen y asegurarme de que sepan cuál es su verdadero lugar en este mundo. Quiero que todos sepan cuál es su lugar en este mundo. La rodeó con un brazo por la cintura. ¿Ah, sí? ¿Y dónde sería eso? Preguntó con una sonrisa, sabiendo ya la respuesta. Obviamente, debajo de nosotros, dijo él, devolviéndole la sonrisa. Él alzaría el espejo y administraría una justicia retorcida y vana a la gente del mundo, mostrándoles su verdadera naturaleza. Ese era el deseo de Subaru Natsuki, el arzobispo de la vanidad. Y para alcanzar este retorcido fin, contaría con el pleno apoyo de Pandora, la bruja de la vanidad. Grag. El sabio, ya derrotado, apartó de un manotazo todos los objetos de la mesa. Libros, papeles e instrumentos arcanos quedaron esparcidos por el suelo. Era unos años mayor, más sabio, pero seguía siendo la misma persona. Comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, golpeando ocasionalmente con el puño, impotente, las paredes. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Remató cada palabra con otro golpe inútil contra la piedra inmóvil. Todo está saliendo mal, absolutamente todo, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto tan absurdo? Se dejó caer en la silla, clavándose los dedos en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué no podemos simplemente? ¿Me llamaste? La santa, ahora convertida en bruja de la vanagloria, apareció ante el sabio caído. Ella lo miró fijamente durante varios segundos y dejó escapar un profundo suspiro. Perdiste el control. ¿Acaso crees que no lo sé? Le espetó, mirándola fijamente durante varios segundos. ¿Por qué has venido? Me pediste a mí, mi tesoro, respondió ella, como si fuera una simple cuestión de lógica. No te metas conmigo, Pan. ¿Qué demonios habéis estado haciendo tú y Héctor? Se puso de pie y le arrojó uno de los libros que tenía cerca. Le dio en la frente. No hizo ningún movimiento para esquivarlo. La sangre empezó a correrle por la cara. No hizo ningún movimiento para revertir el daño, para curarse de ninguna manera. Estás mal, dijo. Pero aún así, lo encontró. A pesar de que su alma había sido devastada por los factores de la bruja, su luz interior permanecía intacta, aunque se ahogara en un mar de oscuridad. Ambas cosas le parecían hermosas. No pudo evitar contemplarlo con admiración. ¿En qué demonios estabas pensando con todo esto? Gritó, poniéndose de pie lentamente. Inclinó la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Estás confundido por lo que he hecho? Ahora soy una bruja, mi tesoro. Debes saber que es mi deseo lo que me guía. He actuado de acuerdo con la visión que ahora tengo del mundo. Negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que llegara tan lejos? Volvió a inclinar la cabeza. ¿Me preguntas por qué? ¿No es obvio? Tú fuiste quien me dijo que era inútil desterrar los factores de la bruja, intentar contener y suprimir un pecado tan íntimamente ligado a la naturaleza humana. Eso no es, suspiró y bajó la cabeza. ¿En serio? ¿Qué te pasa con Echidna? Ella se acercó a él. Si he malinterpretado su testamento, le pido disculpas. Pero no puede negar que mis acciones tuvieron mérito. Cruzó los brazos y se acercó lentamente al escritorio más cercano, dejándose caer en la silla. Sí, pero entre lo que hicisteis tú y Héctor, lo que hice yo y lo que hicieron esas chicas, qué irónico que las cosas hayan resultado así, ¿verdad? Respondió. La verdad es que el giro de los acontecimientos le resultaba divertido. En el fondo, nadie puede escapar a su naturaleza, a la verdad de este mundo. Rompiste las cadenas del destino y las estrellas, y aún así, seguimos moviéndonos según cómo deberían ser las cosas. Esa chica se ha convertido en una amenaza para Outbanga, para el mundo mismo. Nada puede detenerla ahora. Deberías aceptarlo, explicó la bruja. Dio un golpe en la mesa con las manos. Que se jodan. No voy a permitir que eso pase. Ella lo miró fijamente. No compartía del todo su sentir. En muchos sentidos, los acontecimientos que se desarrollaban en el mundo eran la consecuencia natural del camino que él había emprendido. Los ideales que ella había forjado eran la culminación de los ideales que él defendía. Aunque hubiera cambiado de bando, en el fondo seguía siendo una fanática, una extremista nata. ¿Así que volverás a alzar la espada contra el destino? Esa chica no tiene salvación, no como tú quieres. No dijo nada, solo temblaba en el sitio mientras intentaba controlar sus emociones. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. La bruja dejó escapar un profundo suspiro. Si no estoy aquí para ser castigada o reprendida por mis crímenes contra vosotros o contra el mundo, ¿qué deseáis entonces de mí?
Respiró hondo, intentando aún serenarse. Necesito que me hagas un favor. Ella lo miró fijamente. Geause y los demás, supongo que han oído hablar de mi pequeño proyecto, comenzó. Ella asintió lentamente. Sí, el culto de la bruja, ¿no? Diría que no te conviene organizar por fin a tus seguidores en una organización cohesionada. Negó con la cabeza. Tengo que irme, no estaré aquí mucho tiempo más. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué eres? Tengo un plan para sellar a Satella. Echidna tiene sus propias ideas, pero no las aceptaré. De todas formas, no funcionará. Hay que sellarla. Pero, hay cosas que debo hacer después. Y sé que no estaré aquí para hacerlo, explicó. Dio otro paso hacia él. Mi tesoro, no te sacrifiques basta, Pan. Gritó. Ella dio un paso atrás. Él la miró fijamente. El culto de la bruja hará lo que necesito que se haga mientras estoy ausente. Ella asintió lentamente con la cabeza. Entonces ellos serán los sucesores en tu testamento. Algo así, confío en Geause y los demás para que sigan adelante, pero la mayoría son humanos. No durarán tanto. Les estoy dando instrucciones para que terminen. Echidna hará las cosas a su manera y se encargará de otros detalles, así que no puedo confiar en que las haga exactamente como yo quiero, explicó. Ya veo. Pero dictar directamente no es lo tuyo. Lo pensó un momento. ¿Cuáles son sus objetivos principales? Preguntó. Son dos. Las necesito para reunir hasta el último vestigio de poder y conocimiento sobre las brujas que queda en este mundo. Cada libro, cada objeto, todo. Necesito que esté todo contenido, todo oculto, todo a salvo, explicó. Ya veo, que continúe su trabajo para detener la propagación de elementos malignos. Eso es sensato, comentó. Y la segunda es borrar el nombre y el legado de todas las demás brujas del pecado capital, salvo el de la bruja de la envidia. Ella será quien lo cargue todo. Quiero que cada pecado, cada maldad, cada blasfemia recaiga sobre sus pies, y solo sobre los suyos. Temblaba al hablar, como si estuviera a punto de llorar. Parecía, en verdad, al borde del colapso mental. Pandora lo miró atónita. ¿Tú, dejarías que Satella se lo llevara todo? El sabio negó con la cabeza. El daño no se puede borrar, el dolor no se puede olvidar. Alguien tiene que cargar con todo, y esa tiene que ser ella. El nombre Satella y el título de la bruja de la envidia se convertirán en el único símbolo del mal en este mundo. Pandora lo miró como si estuviera loco. Pero semejante acción, si intentas absolver a los demás, lo entiendo, pero entonces, voy a sellar a Satella, a costa de mi propia vida. Pero ese sello no durará para siempre. Cuando se cumpla el plazo y la labor de la secta haya concluido, el sello podrá deshacerse. Pero antes hay que ocuparse de algunas cosas. Esos dos objetivos deben cumplirse primero. Todo lo demás, he programado los evangelios para que se encarguen de ello, para asegurar que todo salga como debe. Respiró hondo, con cansancio, sintiendo el peso de todo sobre sus hombros. ¿Y cómo se salvará ella? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto, mi tesoro? Dímelo y yo me encargaré de ello, preguntó. Eso, en lo que estoy trabajando. Echidna dijo que estaba probando algunas ideas. Pero, quiero un mundo para nosotros, para todos nosotros, para mí y para ella. Un mundo donde no tengamos que seguir luchando por nuestro derecho a existir, donde no estemos malditos solo por ser quienes somos. No se lo merecen. Ella no se lo merece. No me importa si tengo que quemar la mitad, se detuvo, por un instante abrumado por la ira y el orgullo. Ella negó con la cabeza. Estás perdiendo el control. Deberías haber podido manejarlo todo. Le lanzó una mirada silenciosa, pero no fue capaz de decirlo. ¿Ah, sí? ¿Entonces me culpas a mí por eso? Es justo, pero, lo sé. Solo estabas haciendo lo correcto, desde la perspectiva que te di. Dejó escapar un profundo suspiro. Para mí, ahora brillas con tanta belleza, mi amada. Eres verdaderamente extraordinaria. Todos sus pecados ardían con mayor intensidad. Si antes solo manchaban su alma, ahora se ahogaba en ella. Sin embargo, la esencia de su alma seguía brillando con la misma intensidad a través de esa oscuridad. Para ella, era algo extraordinario. Él se burló de sus palabras. Te lo pregunto de nuevo, amado mío. ¿Por qué me llamaste? La miró fijamente. Quiero que supervises el culto. Echidna no podrá hacerlo, ni tiene el temperamento adecuado. Satella será sellada y carece de las habilidades y la estabilidad necesarias. No quiero que lo dirijas directamente. Para eso he nombrado arzobispos. Ellos también serán los guardianes de los diversos factores de bruja cuando yo ya no esté.
Solo necesito que te asegures de que todo siga avanzando en la dirección correcta. Ella lo miró fijamente. Ya veo, así que, mientras cumplan tu voluntad, me confiarás la tarea de asegurarme de que sigan haciéndolo. No permitas que se desvíen. No permitas que se rompa. Después de años, décadas y siglos, no permitas que abandonen las metas que les he fijado. Cueste lo que cueste. En sus ojos vio una intensidad palpable. Si hubiera tenido pleno dominio de sí mismo, tal vez no habría sido tan categórico en su proclamación. Luchó por contenerse, pero en ese instante Pandora presenció la locura que consumía al sabio. Y era embriagadora. Ella asintió y sonrió. Ya veo. Soy apta para esta tarea, mi amada. Que este sea un nuevo contrato entre nosotras. Como contratista y espíritu, como santa caída y sabia, como bruja y pecadora. Me aseguraré de que el culto de la bruja siga portando la llama que les has dado. Me aseguraré de que sean las arquitectas de un mundo creado por tus ideales. La bruja de la vanidad entró en la habitación. Era un pequeño estudio dentro de una base olvidada del culto de la bruja. Era la misma habitación donde tuvo su última conversación con su amado hace 400 años. Después, él fue a luchar contra la bruja, junto al primer santo de la espada y el dragón divino volcánica. Luego desapareció de este mundo. Los pocos vestigios que quedaron de su existencia fueron rápidamente ocultados o destruidos por el culto de la bruja, salvo algunos insignificantes como el árbol Flugel, ya que este no tenía ninguna conexión con las brujas. Durante muchos años permaneció oculta, asesorando al culto, pero sin intervenir abiertamente. Yo era perezoso en mis asuntos. Ingenuo al pensar que podrían hacer lo necesario. El ritmo de trabajo del culto de la bruja era demasiado lento para su gusto. La gente estaba demasiado enfrascada en sus interpretaciones y moralidades, lo que les impedía actuar con la mayor franqueza posible. Tenía que actuar. Tenía que salir de las sombras. Sabía que su amado no aprobaría del todo sus acciones, pero no le importaba. No solo quería construir el mundo que él deseaba, sino un mundo para él, donde pudiera ser feliz. Él le ofreció un camino hacia la oscuridad cuando la luz y el destino la abandonaron. Ella lo liberó, y ahora deseaba liberar al mundo. Me nombraron para este cargo gracias a mi espíritu indomable. Aunque debo preguntar, ¿por qué luchar con tanta vehemencia por un destino que constantemente nos rechaza? Así pues, puso en marcha sus planes para llevar los objetivos de su amado a lo que ella consideraba su conclusión natural. Comenzó a purgar el culto de la bruja de los elementos que le impedían alcanzar sus verdaderos objetivos. Aunque los miembros del culto no comprendieran su verdadero propósito, eso era irrelevante. Se habían convertido en una fuerza capaz de hacer lo que fuera necesario, sin importarles la moral ni las restricciones. Utilizaré el culto de la bruja, lo alzaré como una espada con la que podré arrasar con todo lo que se interponga en mi camino y con mis objetivos. Ella sonrió suavemente mientras permanecía de pie en el mismo lugar exacto desde donde lo había visto salir de la habitación siglos atrás. Había tomado cartas en el asunto. Si bien los objetivos básicos del culto se seguirían cumpliendo, pensó en ir más allá. Utilizaría el culto para llevar a cabo lo que consideraba la mejor interpretación de su voluntad. Me enseñaste a aceptar mis deseos. Así que eso es lo que haré. Soy Pandora, la bruja de la vanidad. Una santa nacida para salvar y proteger al mundo, que ha caído y, en su lugar, lo reconstruirá exaltando los mismos pecados que una vez desprecié. Soy un ser puro, por lo que me corresponde a mí emitir este juicio. Que, por cualquier medio posible, se cumpla el verdadero sueño del culto de la bruja. Y para ella, ese sueño era un mundo de oscuridad. Sonrió al pensarlo. Para la bruja de la vanidad, la idea de ser la arquitecta de una nueva era era, sin duda, muy placentera. El culto de las brujas nació para cumplir la voluntad del sabio. Era lógico que, con el sabio de vuelta como su líder, el culto fuera invencible. Notas del autor. Una breve explicación. Satella. Actúa por el bien del sabio, independientemente de su plan. Es quien mejor se ajusta al espíritu de dicho plan. Equidna. Actúa con los mismos objetivos generales que el sabio, pero con métodos distintos. Es quien mejor comprende sus objetivos. Pandora. Actúa basándose en los ideales del sabio, pero llevándolos al extremo. Ha tomado sus ideas y las ha elevado a una nueva filosofía, de ahí su apoyo a la facción radical del culto de la bruja. Quiere que los objetivos se alcancen de la mejor manera posible, sin importarle el costo. Irónicamente, desde un punto de vista objetivo para el mundo y la mayoría de sus habitantes, Equidna sería sin duda la buena del trío.
Si las cosas se hicieran a su manera, se causaría el menor sufrimiento posible al mundo, aunque sí el mayor sufrimiento a las personas sacrificadas para lograr esos fines. Pero la idea general es que todos están del lado del sabio. El problema es que su forma de actuar acaba causando problemas. La idea que yo propongo es que el sabio y su facción ganaron, triunfaron hace 400 años, pero después todo se desmoronó. La mayor parte de lo que abordaron hace 400 años, salvo las relaciones interpersonales, resulta irrelevante, pues cualquier amenaza existente ya había sido neutralizada. Lo único que queda es el legado del sabio y cómo ha evolucionado desde entonces. Todo lo que ha sucedido posteriormente no ha sido más que consecuencia. Además, si te preguntas por qué el sabio estaba enojado con Pandora al principio, es porque Pandora ya había metido la pata antes. Pero, en el fondo, Pandora es una fanática, simplemente cambió de religión, pero siguió siendo una fanática. Eso causó, y causa, problemas. Este es el último de los capítulos que contienen una mirada al pasado. Además, escribí el 90% de la parte de Pandora antes de que saliera el capítulo de hoy en la novela web, y apenas tuve que editar nada, solo un par de frases. Creo que la esencia de mi interpretación sigue encajando con el canon. En fin, que lo disfruten. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.